Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta reunión eh, necesaria. Eh, Agradecemos a Cristian González Santibáñez, corrijo el error, en la invitación. Cristian González es abogado de la Universidad de Chile, es docente, eh, y gentilmente nos acompaña para resolver un poco las grandes dudas que se generan con este nuevo, este nuevo periodo que se agrega. Eh, Independiente de un poco la historia de cómo llegamos hasta acá, lo importante es que hoy día tenemos que empezar a generar los espacios de discusión y de conversación necesarios para empezar a mirar eh, cómo podemos plantear la nueva, eh, más que la nueva constitución, es cómo participa la salud ocupacional, cómo participa la ergonomía frente a este nuevo reto. Los ergónomos somos especialistas en eso, en ergonomía, pero no en temas legales, no en temas que están asociados con estos nuevos requerimientos que van surgiendo. De esa manera, contactamos a Cristian, conversamos con él como directorio. eh, Tengo que decir que fue una muy grata conversación. Eh, y le agradecemos a Cristian el interés, eh, la motivación por participar para resolver desde nuestro punto de vista varias dudas sobre el nuevo proceso que viene. El título de la actividad fue, lo planteamos de esa forma, con el concepto de las expectativas que se vienen. ¿Qué es lo que podemos esperar? Ahí hay un detalle muy importante porque el nuevo proceso es eso, es un proceso, no necesariamente esto se resuelve de un momento a otro, al contrario, aquí parte un proceso y tenemos que tener claro cuál es nuestro rol, qué es lo que podemos esperar en esta primera instancia, en la segunda, en la tercera y en las que vienen. Esto es un proceso y es muy probable que como Sociedad Chilena de Ergonomía busquemos generar la participación, tratar de responder estas nuevas interrogantes que surgen y no nos podemos quedar atrás. Entonces, en ese sentido, es un minuto importante en el cual nosotros tenemos que sentarnos a conversar, dibujar, tirar líneas y ser propositivos. Pero para eso tenemos que tener muy claro cuáles son las características, el rayado de cancha en el cual nos tenemos que enfrentar. Muy probablemente no lo manejamos con tanto detalle y por eso es tan importante que un especialista nos cuente cómo funciona. Te agradezco mucho la participación, Cristian. El micrófono es todo tuyo. Voy a compartir el administrador por si quieres presentar. Ya. Me imagino que sí, espero que se escuche bien. Un detalle muy importante, estamos grabando, así que pido la Okay. autorización y ahí hago la referencia. Esto lo vamos a subir a YouTube también para que los miembros que no han podido participar, que están en turno, que trabajan en minería y en otras partes, puedan también acceder a esta información. Ya esta es una charla de difusión en ese aspecto. Ok, sí, lo ¿Ya? habíamos hablado, no hay problema. Perfecto. Bien, Cristian. Ya, gracias. Hola, hola a todos, a todas. Eh, Mauricio, Marta, gracias por haber confirmado esta actividad que ya habíamos conversado la semana pasada. Como tú dijiste, efectivamente es una conversación muy grata, digamos, un espacio donde fuimos descubriendo muchas coincidencias que nos pueden ir acercando en esta y otros espacios donde se puedan desarrollar cuestiones de interés compartido. Bueno, yo me dedico al derecho del trabajo, dentro del derecho del trabajo me dedico a asesorar y a defender sindicatos en diferentes procesos. Y desde esa perspectiva es que conversábamos con Mauricio y con Marta la semana pasada, a propósito del rol que juegan ustedes, los ergónomos, dentro del mundo dentro del mundo de las relaciones laborales. Y yo les decía, lo primero es que a veces es tanta la urgencia eh, por cuestiones propias de la vida que tienen las organizaciones sindicales y los trabajadores cuando se organizan, que normalmente las primeras cuestiones de su agenda son las cuestiones reivindicativas de corte económico.
Y la generalidad de los sindicatos en este país, salvo algunas áreas muy puntuales y algunos ejemplos particulares, lo conversábamos incluso la experiencia que tuvieron los pionetas de Coca-Cola, por ejemplo, que ellos lograron instalar dentro de una discusión para toda la actividad económica, no solo para una empresa específica, pero para un espacio más amplio que una sola empresa, la discusión sobre condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, peso, por ejemplo, de las cajas que ellos tenían que trasladar. Hay algunas experiencias en sindicatos mineros, donde también el tema que es la especialidad de ustedes se convierte en un tema de primer orden. Entonces yo le decía a Mauricio y a Marta que en la experiencia que yo tengo, normalmente los temas de orden y salud laboral son materias de negociaciones que nosotros llamamos de tercera generación. Y se convierten en temas cuando ya tienes más o menos no resuelto, pero sí abordados, cuestiones relativas a remuneraciones, cuestiones relativas a productividad incluso, y entonces después en una tercera línea aparecen materias de seguridad. Bueno, en realidad podrían perfectamente ser las primeras, en tanto las discusiones de seguridad pueden también incidir en las discusiones de productividad. Por ejemplo, en las empresas donde se remunera a los trabajadores en base a factores variables, donde muchas veces los factores variables pueden estar condicionados por condiciones de trabajo con sobreesfuerzo. Bueno, y ahí ustedes pueden desarrollar esa idea mucho mejor que yo, en la medida que las condiciones de sobreesfuerzo pueden implicar detrimento en la condición de salud de las personas. Pero bueno, a propósito de todo eso, lo que yo les decía y en lo que consentíamos los tres en nuestra conversación, era que cómo nosotros hacíamos, cómo nosotros impulsábamos o incentivábamos a que estas materias que son de tercera línea o de tercer orden dentro del mundo de las relaciones laborales se conviertan en materias de primer orden, ¿no? Y entonces pasen este rango. Y a propósito decíamos, bueno, entonces, ¿hay espacio para que estos temas estén incorporados en la Constitución o no hay espacio? Y ahí conversábamos a propósito yo les decía, el problema que se genera, un problema que se genera a propósito de la discusión constitucional, tiene que ver con una inflación de expectativas en esta materia. Y digo que hay inflación de expectativas porque todos quisiéramos que los temas que a nosotros nos resultan muy relevantes formen parte de la Constitución, entendiendo que la Constitución es la norma jurídica más importante de un Estado, y que como norma jurídica más importante va también condicionando a las otras más bajas. Entonces, todos sabemos que una ley, por ejemplo, no puede ir contra la Constitución, los reglamentos que dictan los ministerios para regular materias específicas no pueden ir en contra de la Constitución, etc. Entonces, uno siempre espera que la Constitución logre abarcar una serie de materias de manera tal que también establezcan ciertas restricciones a las normas que puedan haber en otros cuerpos de menor rango que la Constitución. Y me refiero a las leyes, a los reglamentos y a los propios contratos que se pueden suscribir dentro de la empresa. Entonces, en vista de eso, nosotros pensamos, bueno, discutamos primero, veamos primero qué es la Constitución, cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son los límites que tiene, ¿ok? Y para eso es importante hacer primero dos aclaraciones. Uno puede entender la Constitución desde una mirada puramente normativa, que nos diga que la Constitución es la norma jurídica más importante, que está en la cabeza del ordenamiento jurídico y que por lo tanto establece las condiciones para que opere el sistema jurídico y el sistema institucional en un país.
Pero también uno puede decir, en términos más políticos, que lo que hace la Constitución, es determinar cómo se distribuye el poder dentro de la sociedad, ¿ah? Y dentro del marco del orden institucional, del orden jurídico, cómo va a quedar distribuido el poder. Y esto no es menor porque, en definitiva, lo que vamos a presenciar nosotros en el próximo año, fundamentalmente cuando empiece a funcionar la convención constitucional, nosotros vamos a estar mirando cómo se articula la distribución, cómo se articula el Estado, cuál es el carácter que se le entrega al Estado, cuáles son los espacios de poder que cada institución va a tener dentro del Estado y cómo va a quedar regulado y distribuido el poder dentro de esas instituciones y cómo va a quedar regulado y distribuido los sistemas de contrapeso entre ellas, ¿eh? Entonces la discusión fundamental en términos políticos respecto a la Constitución es esa. ¿Cuánto poder tiene cada uno? ¿Cómo se distribuye? Y cómo se contrapesa el poder de unos contra otros, ¿ok? Entendiendo que la distribución efectiva del poder se nos convierte en un mecanismo de evaluación para nuestro sistema democrático. Entonces, en la medida que nosotros vamos evitando que el poder se concentre o que el poder se pueda ejercer sin contrapesos, vamos a tener una democracia de mejor calidad, ¿ok? Entonces, los contrapesos institucionales son importantes. Y aquí vamos haciendo levemente el aterrizaje al tema que nos interesa en esta conversación de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Porque el poder no solo está establecido en las instituciones, ¿ok? En la sociedad moderna no es una sorpresa para ninguno de nosotros que existen instituciones privadas que tienen mucho poder y que lo ejercen respecto de otras personas, de otros privados. Y entonces nos encontramos con el tema fundamental hoy día en que el poder ya no solo lo tiene el Estado, ni los órganos del Estado. El poder está distribuido también según la capacidad de imponer ciertas posiciones por capacidad de imponerse por condición económica que tienen, y aquí estoy hablando de las empresas fundamentalmente, los grandes conglomerados. Y eso, si nosotros lo desmenuzamos y lo llevamos al espacio de las relaciones laborales donde se ejerce el trabajo que desarrollan los ergónomos, tiene una manifestación particular y una manifestación de una dureza que no se ve en otros espacios de las relaciones y en otras ramas jurídicas, en otras ramas del derecho. Y esto lo quiero graficar con un ejemplo que es súper clave. Todos ustedes, en sus tareas de ergónomo y los que son prevencionistas, recordarán que el Código del Trabajo define al contrato de trabajo. Y para eso hay dos normas, el artículo 3, letra B, y el artículo 7 del Código del Trabajo, que tienen una definición muy particular. Dicen que definen al trabajador en relación al contrato de trabajo. Y dicen entonces que el contrato de trabajo es una convención donde una parte se obliga a prestar servicios para otra a cambio de una remuneración. Y aquí es donde pone el acento, donde nosotros queremos aterrizar, o donde los quiero invitar a que aterricemos, y porque le dice que presta servicio a cambio de una remuneración bajo subordinación y dependencia del otro. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, en términos simples y sencillos, que hay una relación de poder que está establecida en la ley. A nosotros siempre se nos enseña en los estudios básicos de derecho del trabajo y de relaciones sindicales que hay una relación de poder que está dada entre el empleador y el trabajador porque el trabajador tiene menos, es la parte más débil de la relación. Entonces, como parte más débil, tiene menos condiciones para
discutir las relaciones que quiere establecer. ¿Ok? Y eso nosotros lo llamamos realidad material. La realidad material es que hay una persona que busca vender su fuerza de trabajo a una empresa y en esa búsqueda, que esa búsqueda está también mediada por la relación de necesidad que esa persona tiene con la remuneración que le van a pagar para poder cubrir las necesidades básicas propias y de su familia. Entonces, en esa condición, en esa necesidad de cubrir esos requerimientos básicos de la vida, esta persona muchas veces, o la generalidad de las veces, termina por aceptar condiciones que las empresas imponen. Y eso nosotros lo llamamos realidad material. La realidad material es que hay una persona que económicamente, una persona, empresa, que económicamente es más fuerte que la otra, entonces está en situación de imponer ciertas condiciones. Pero esa realidad material además tiene un sustento jurídico, que es el artículo 7 y el artículo 3 letra B del Código de Trabajo que yo les recordaba. Cuando le dice, ¿sabe qué? Usted va a trabajar, va a prestar servicios para otro, ese otro le va a pagar, pero cuando usted vaya a trabajar, usted va a trabajar bajo la subordinación del otro. Trabajar bajo la subordinación del otro, y ustedes lo saben muy bien, implica trabajar bajo las reglas que el otro impone. Y el otro las impone, es tanto la materialización o la juridificación de este poder, que el propio Código del Trabajo más adelante, en el artículo 154, y después esto lo desarrolla en la ley 16.744 sobre el segundo presidente del trabajo, le dice, mire, ¿sabe qué? Usted, señor empleador, tiene un poder. Y en virtud de ese poder, que es un poder que la ley lo llama poder de dirección. Entonces, en virtud de ese poder de dirección, usted, señor empleador, ¿sabe lo que puede hacer? Puede dictar una cosa que se llama reglamento interno. Y el reglamento interno va a determinar las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer, las cosas que se deben hacer, cómo se deben hacer, las va a poder determinar usted dentro de la empresa. Y en el evento que un trabajador de esa empresa no cumpla con alguna de esas condiciones, las prohibiciones, las obligaciones que están establecidas en el reglamento interno, la ley le da una atribución al empleador, que es aplicar sanciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de distribución de poder entre privados. El contrato de trabajo es probablemente de las escasas o únicas relaciones jurídicas del mundo privado donde hay una de las partes que tiene tanto poder sobre la otra que la puede sancionar cuando incumple con alguna obligación. Entonces, lo que queremos decir es que cuando discutimos la Constitución, no solo vamos a discutir cómo se distribuye el poder entre los órganos públicos, sino que también vamos a ver cuál es el nivel de poder con el que van a quedar las instituciones, los privados entre ellos, y cómo ese poder va a tener contrapesos. ¿Ok? Y ahí entonces nosotros hacemos el aterrizaje inmediato en el tema del título de esta actividad. Parece que esto es una introducción muy larga, pero en realidad no es la introducción, es poner el contexto de cómo funciona, y muchos de ustedes lo saben muy bien, producto de la actividad que desarrollan, cómo funciona el vínculo de poder, o de poder, distribución del poder y contrapesos del poder entre las instituciones públicas y también en las relaciones entre particulares. Entonces, acá nosotros vamos a llegar a un tercer tema, ya metidos en el tema de las relaciones laborales, en el tema de trabajo y en el tema de seguridad y salud ocupacional. Nosotros vamos a tener que reconocer que en la Constitución actual no hay ni una sola palabra respecto al tema que es de interés de esta sociedad chilena de ergonomía. El tema de la salud ocupacional, o el tema de la seguridad en las condiciones de trabajo no es un tema en la Constitución chilena. No lo es. La norma en la que la norma sobre la cual separa todas las obligaciones de protección está en el Código del Trabajo. Ustedes la recordarán, es el artículo 184, que tiene una serie de verbos y de expresiones que son súper categóricas, porque el artículo 184 dice más o menos literal, que el empleador estará obligado, y yo cuando hago clase esto siempre lo
lo subrayo y lo pongo ahí en negrita, estas expresiones, estará obligado, dice la ley, a tomar todas, y esto hay 8 con mayúsculas, todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Entonces le dice, estará obligado, es muy categórico, está imponiendo una conducta. Y le dice a tomar todas las medidas, o sea, no le está diciendo usted tiene que tomar las medidas de cuidado, no, le está diciendo todas las medidas necesarias, y no para cualquier protección, sino le dice para una protección eficiente, para una protección eficaz, ¿ok? Entonces no le está diciendo la ley al empleador, sabe que usted tiene la obligación de cuidar a los trabajadores. Le está diciendo usted tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para cuidar eficazmente la vida y la seguridad de los trabajadores. Bueno, pero esa norma nosotros la tenemos en la ley, ¿ok? Nosotros la tenemos en la ley. Y el otro día conversábamos, Marta me decía que parte del trabajo que han hecho ahí como sociedad es ir detectando normas legales que no dan cumplimiento, o normas legales o reglamentarias, que no dan cumplimiento a este mandato que está en el artículo 184 del Código del Trabajo. Y ahí yo les decía, bueno, entonces, aquí es donde uno puede enfocar. Entonces, en el gran capítulo que va a ser, o que debiera, nosotros aspiramos a que así sea, el capítulo de trabajo en la discusión constitucional, es donde van a entrar varias materias. Entonces va a entrar la dignidad en el trabajo, va a entrar la protección del trabajo, va a entrar las materias propias de las relaciones colectivas, relaciones sindicales, negociación colectiva, huelga, y va a entrar, y este es el tema que en general está un poco abandonado, ¿eh? Está un poco abandonado porque uno no se lo imaginaba. Yo participaba en hartas conversaciones y actividades parecidas a esta, y la verdad que cuando Marta y Mauricio me plantearon, bueno, ¿cómo vemos que las materias de seguridad y de salud que es metida dentro de las obligaciones de protección o dentro de la protección del trabajo en la Constitución? La verdad es que es la primera vez que yo lo había, la primera vez que me enfrentaba al punto, con esa especificidad, después de este año de estar participando en varios espacios de discusión parecidos a este. Entonces le decía, mira, probablemente no vamos a poder porque las constituciones no están hechas para eso. Las constituciones no están hechas para desarrollar normativamente cuestiones más extensas. Las constituciones están hechas en general para declarar ciertas obligaciones programáticas que van a tener las personas dentro de un Estado. Ahora, ocurre que esa declaración programática después hay que implementarla en leyes. Y entonces la potencia de la declaración programática va a ser la relevante en este caso. Y cuando digo declaración programática, digo algo como la siguiente frase. Uno no va a aspirar a tener un artículo completo en la Constitución. Pero sí uno podría aspirar que en el capítulo de trabajo en la Constitución, además de decir que todas las personas tienen derecho a un trabajo que le permita vivir dignamente, a tener una remuneración adecuada, por ejemplo, a que todos los trabajadores van a tener derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a ejercer la huelga, la huelga en caso de conflictos colectivos, uno podría agregar también ahí una frase que diga y los trabajadores y las trabajadoras van a tener derecho a prestar servicios en condiciones de seguridad que garanticen el debido cuidado de su vida y de su salud. Y si uno lograra una declaración programática, más o menos como la que estoy diciendo, más o menos como la que estoy diciendo con ese contenido, si uno lograra una declaración programática de esa naturaleza, uno ya hizo una modificación que es sustancial. ¿Por qué? No me da lo mismo, a pesar que es muy importante, la norma del artículo 184 del Código del Trabajo, ese principio de protección o el deber que en el mundo jurídico se le llama el deber general de protección, no me da lo mismo que ese deber general de protección esté establecido en el Código del Trabajo a que ese deber de protección o de garantizar el desarrollo de un trabajo en condiciones que no enferme ni mate a una persona esté en la Constitución. ¿Por qué? Estando entonces en la Constitución, lo que va a tener que ocurrir es que las demás normas
legales, van a tener necesariamente que ordenarse en función del cumplimiento de esa declaración programática que estamos diciendo que tiene que ir en la Constitución. Bueno, dicho eso, nos queda la gran pregunta: ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Y Mauricio decía, bueno, buscamos una persona que nos ayude a mirar cómo es el rayado de cancha que hay en eso, y lo que tengo que decirles ahí, tristemente, es que hoy día no hay rayado de cancha. Hoy día no tenemos rayada la cancha para eso. ¿Por qué? Porque el 25 de octubre lo que votamos los chilenos y chilenas en el plebiscito fueron dos cosas. Uno, decidir si queríamos que hubiera una constitución nueva, y dos, cuál es el mecanismo o el órgano que iba a poder dictar esta nueva constitución. Y dijimos entonces que, dijimos los chilenos y chilenas, que queríamos que sí hubiera una nueva constitución y que esta constitución la redactase una convención constitucional, con personas, ciudadanos, ciudadanas elegidos exclusivamente para esa tarea. ¿Y dónde no está rayada la cancha? La cancha no está rayada en el tema en que no hay un reglamento vigente, no hay todavía un reglamento, y la discusión no se ha iniciado, un reglamento que nos diga cómo va a funcionar esa convención. ¿Ok? Entonces, y ahí entra la discusión respecto a la relevancia que van a tener o no los organismos y las asociaciones técnicas y profesionales específicas como la Sociedad Chilena de Ergonomía. Permiso. Gracias. Pasa entonces que nosotros lo único que sabemos es que van a haber 155 personas electas para discutir una nueva constitución. ¿Cómo van a trabajar? No se sabe. No, el reglamento no está hecho. No se ha iniciado esa discusión. Uno se imagina que frente a la pregunta que voy a hacer, la respuesta es que sí, pero ¿van a tener estos 155 convencionales constituyentes que escuchar a organizaciones técnicas especializadas en las materias específicas que tienen que discutir? Uno se imagina que la respuesta es que sí. Bueno, pero el reglamento, como no existe, tampoco está aclarando cómo van a ser escuchadas, cuándo van a ser escuchadas, por quiénes van a ser escuchadas. Uno se imagina además que la convención va a funcionar dividida en comisiones, y que entonces las sociedades académicas o profesionales van a poder exponer en condición de expertos frente a las comisiones cuáles son las materias que les resultan relevantes. Bueno, nada de eso está resuelto. Eso no está hecho. No hay reglamento, no sabemos cómo se va a hacer eso. Pero sí lo que sabemos es que en estas materias, en las materias que son propias del interés de esta sociedad científica, de la sociedad de ergonomía, el aliado natural en las materias de ergonomía debieran ser el movimiento sindical y los trabajadores. Por lo tanto, si ustedes me preguntan cómo yo me imaginaría, cómo me trataría de imaginar la intervención de la sociedad chilena de ergonomía, es que, por ejemplo, la sociedad chilena de ergonomía, en alguna alianza táctica o estratégica con organizaciones sindicales, pudiera desde las organizaciones sindicales y esta sociedad convertirse en una suerte de soporte técnico, desde el mundo sindical se levantasen los temas de seguridad laboral como temas de primera línea. Nosotros decíamos que eran de tercera, ¿cómo los vamos relevando para que se conviertan en temas de primera línea? Y ahí hay algunos fundamentos que son bien importantes. Hoy día la legislación chilena establece que, la legislación laboral chilena establece que los trabajadores tienen atribuciones para demandar a las empresas en unos juicios especiales que se llaman juicios de tutela de derechos fundamentales, cuando las empresas no cumplen con el deber de protección de la vida y la salud de los trabajadores. Bueno, y desde ahí entonces uno puede derivar una discusión. Cuando dice la vida y la salud, uno puede
a la salud ponerle un apellido que se convierta en salud ocupacional. Y entonces desde ahí el rol que puede jugar esta sociedad académica y profesional es el de ser el soporte técnico de las organizaciones sindicales para instalar las discusiones sobre salud ocupacional en un espacio más privilegiado que el que tienen hoy día en el mundo de las relaciones laborales. Tal vez podría incluso resultarle interesante a sociedades, o a sindicatos de empresas, asociaciones gremiales de empresarios, en la medida que, por ejemplo, estoy pensando, en la medida que se pudieran establecer cierto incentivo a los mejores niveles de cumplimiento de obligaciones de seguridad laboral, que hoy día no existen. Hoy día la ley solo establece multas para el que no cumplió, digamos, pero salvo eso, salvo el carácter disuasivo de la multa, no hay otras fórmulas más que puedan hacerle al empresario más atractivo, la expresión que se me ocurre ahora, hacerle más atractivo cumplir eficazmente con esta obligación. Entonces hay ahí un espacio súper grande abierto, que, como lo decía Mauricio al comienzo en la presentación, hay un espacio para que se abre en este proceso largo, un proceso largo que la reforma constitucional lo que estableció para este proceso es que hay un periodo de 9 meses para discutir y para que se discuta la nueva constitución. Si en esos 9 meses no hay acuerdo, se puede extender por 3 meses más, lo más probable es que se extienda. Entonces, lo que vamos a tener es que a partir de abril del próximo año, cuando se haga la elección de los convencionales constituyentes, lo que vamos a tener es un periodo de 1 año entero para discutir estas cuestiones. Pero ese periodo empieza ahora también, ese periodo ya está en marcha, ya hay organizaciones que han estado trabajando y dando discusiones en las materias que les son propias, y tal vez es ahora el momento de empezar a tener ciertas conversaciones o empezar a tener ciertos acercamientos con organizaciones a las que les pueda resultar interesante ir mirando desde ya la incorporación de estas materias para configurar un espacio de protección laboral en la Constitución, o de principios de protección laboral en la Constitución que sea más robusto. Entonces, donde nosotros tengamos la protección del empleo, la protección contra el despido discriminatorio o arbitrario, el derecho al ejercicio, la posibilidad cierta al ejercicio de los derechos colectivos, como la sindicalización, la negociación colectiva, la huelga, cuando fuera necesario como medio de solución de conflicto, y también la salud ocupacional, como cerrando este capítulo más sólido de 4 o 5 elementos que podrían ayudar a preconfigurar un escenario de mayor protección para el trabajador, respecto al cual ya hemos visto que es la persona que no solo está en condición económica subyugada, y no digo subyugada de manera peyorativa, sino que en términos reales, esa subyugación económica se llama subordinación en el mundo jurídico y está establecido en la ley. Entonces, lo que necesitamos es ir estableciendo un paquete básico o algunos pilares básicos donde se pare una mirada de protección del trabajador. Y ahí las tareas de salud pueden también jugar un papel importante, en la medida que hasta hoy día en la Constitución chilena uno no las reconoce, digamos. De hecho, si uno mira ahí, como, con eso así como para cerrar nomás, los posgrados y los cursos de especialización en materias laborales recién en los últimos años han ido incorporando la beta de la seguridad laboral y de las obligaciones de protección de protección de la salud de los trabajadores. Entonces es un tema que no tiene, o sea, ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, pero es un tema que hasta hoy día recién comienza a ser un tema principal y más relevante. Y tal vez le toca a esta sociedad el momento adecuado, en la emergencia de la discusión constitucional, de hacer también presente estas cuestiones hoy día, insisto, para establecer 3 o 4 pilares básicos que establezcan
o que garanticen un estándar de protección más alto respecto a los trabajadores que el que hoy día tenemos en la Constitución y en las leyes chilenas. Eso, quiero dejarlo hasta ahí y dejar abierto un espacio para irlo conversando más abiertamente. Muchas gracias. Te agradecemos. Te agradecemos, Cristian. Vamos a escuchar preguntas. Por favor, hagan sus preguntas por chat. No sé si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna consulta, alguna pregunta. Bien, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo se levanta la mano en esto? ¿Martita? ¿Cómo se levanta la mano? Es que veo como aplaudir o dedito para arriba. Ah, tienes razón. El Zoom no lo tiene. Bueno, habíamos mencionado que las preguntas eran por chat, pero no sé si alguien tiene Ok. alguna consulta que... Perdona, yo estoy leyendo, ahora si alguien quiere hacerlo, por favor abra el micrófono y lo vamos conversando, digamos, ¿eh? Perfecto. Pero aquí Gabriel Portal hace 3 preguntas. Las voy a leer ahora y las vamos, porque recién la subo. Dice, ¿sabe de experiencias en otros países donde se haya consagrado el derecho a la salud en el trabajo a nivel constitucional? La verdad es que estuve buscando a propósito de esta conversación y al menos en el mundo hispánico, en el mundo de habla hispana, perdón, en los países, en nuestros países vecinos, no encontré experiencias parecidas. Probablemente lo podemos encontrar en otras legislaciones a propósito del desarrollo de la protección de derechos fundamentales, ¿eh? Que nosotros como país llevamos menos años que los países europeos, por ejemplo, discutiendo protección de derechos fundamentales y su aterrizaje en el mundo del trabajo. Pero así concretamente me dejo anotar la pregunta para poderla buscar ahí entre medio y darle algún acercamiento más concreto. Pero como le decían en los 90, en el vecindario latinoamericano no hay en lo inmediato ejemplos a los que podamos echar mano ahí entre medio, ¿no? Después dice, hay una segunda pregunta que hace el mismo Gabriel, que dice que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida en el Decreto Supremo 4716 establezca como compromiso consagrar la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental específico en la Constitución. ¿Mandata necesariamente a la Asamblea a incluirla dentro de la propuesta de la nueva Constitución? No la mandata, digamos. Pensemos que a propósito de esta discusión del proyecto de ley que se presentó durante la semana del quórum de aprobación de 2/3, la verdad es que la convención constitucional no tiene mandatos. Eso es una de las discusiones centrales que hay hoy día, porque la Convención Constitucional no tiene mandatos específicos. La Convención Constitucional tiene un mandato genérico, que es hacer una nueva constitución. Y que esa nueva constitución, y que para llegar a acuerdo en esa nueva constitución hay un quórum de 2/3. Y después de que se hayan producido los acuerdos, esa constitución, los acuerdos o los no acuerdos, esa constitución va a ser sometida a lo que se llama un plebiscito de salida. No hay más, digamos, no hay más mandato. Entonces no hay un mandato específico que diga, mire, sabe que usted debe incorporar estas materias. No lo hay. Por eso resulta relevante ir estableciendo este diseño estratégico que permita que las materias que son del interés, que están ahí en el Decreto Supremo 44, que nos recuerda Gabriel, puedan establecerse como materias centrales, porque hoy día la Convención no tiene mandato específico respecto de eso, tal como no lo tiene respecto a ninguna otra materia.
voy a buscar la tercera pregunta que hace Gabriel. ¿Te ayudo, te lo leo? Ya, ahí la encontré. Dice, ¿qué elementos jurídicos y valóricos debieran estar necesariamente en la base de una propuesta que consagre la salud en el trabajo a nivel constitucional? Es una pregunta súper potente, porque yo lo llamaba declaración programática, pero es el fundamento valórico es el mismo, ¿no? Cuando uno dice, y yo lo fraseaba, lo fraseaba diciendo, cómo uno va construyendo 3 o 4 o 5 pilares que a uno le parecen fundamentales, que deban estar establecidos en el ordenamiento jurídico chileno, idealmente en la Constitución, 3 o 4 o 5 principios fundamentales que establezcan la protección del trabajador. Y yo creo que esa es la base valórica. La base valórica es la protección de la persona que trabaja. Y la protección de la persona que trabaja como valor está entregado por esta condición que nosotros también describíamos, que era la condición de, la condición de subordinación económica, material, y la condición de subordinación jurídica. Entonces nosotros decíamos, vamos a reconocer que hay una persona que tiene menores niveles de protección por su propia relación de poder y económica en la sociedad. Entonces a esa persona nosotros le vamos a dar una protección legal y ojalá de rango constitucional. Esa es la base valórica. Y entonces el elemento jurídico se va a convertir simplemente en cuál es la técnica más adecuada que nosotros encontramos para decidir dónde vamos a tratar de incorporar esta declaración programática o valórica. Y yo ahí proponía yo ahí lanzaba una propuesta en términos de establecer en el artículo general que hable de cuestiones de trabajo, que establezca la protección del trabajo, que establezca el derecho al ejercicio de los derechos colectivos, sindicalización, negociación colectiva, huelga como mecanismo de solución de conflictos, también establecer la protección de la salud de las personas en su trabajo. Y en una cuestión que coincidíamos el otro día en nuestra conversación, las personas tienen el derecho a ir a trabajar y a no morirse ni enfermar en su trabajo. Eso, valóricamente, uno lo puede establecer en la propia Constitución como un inciso dentro de este mismo, me imagino, digamos, un artículo que establezca algunos principios generales de protección de los trabajadores en sus relaciones laborales. Eso, en relación a lo que pregunta Gabriel. No sé si hay alguna otra pregunta entre medio, la podemos aprovechar de dejar el micrófono abierto para irlo conversando más fluidamente. Gracias, Cristian. No soy un bot, soy una persona que preguntó. Tú eres Gabriel. Aclaraste varias cosas. Ya. Las dos preguntas que las tenía ya desde antes, digamos, cuando sube de esta charla que iba a hacer, y la tercera, digamos, que se sumó producto de lo que tú, digamos, nos transmitiste, ¿ya? Porque en el fondo podemos trabajar una linda propuesta que sea, digamos, muy afinadita, pero hay que darle sustento, creo yo. Uno desde el punto de vista valórico, que es necesario porque en el fondo va a ser quizá el hilo conductor con las otras organizaciones con las cuales podamos, digamos, formar esta alianza estratégica, que me parece una excelente, digamos, forma de movilizar una propuesta que se trabaje a futuro. Eso, gracias. Ok, gracias a ti, Gabriel. Yo tengo una pregunta. El Mauro está silenciado. Sí. Ahí sí. Es que este micrófono es muy sensible, entonces hay mucho ruido de fondo acá. Para ir cerrando un poco la idea, Cristian mencionó que venía como un año, más o menos, entre el tiempo que está establecido por este nuevo procedimiento, en que se elijan los constituyentes, se elija el procedimiento, el reglamento, se pongan de acuerdo en algunas cosas. Y en ese año, Cristian, tú mencionaste que era como el minuto o el tiempo de generar la discusión, de plantear los temas. Tú hablaste incluso, lo anoté con las palabras que tú lo mencionaste, como un paquete de propuestas, pensando en esto de cómo proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
Dentro de ese procedimiento, tú mencionaste como procedimiento basarnos en la relación con los organismos sindicales, como para poder tener, como lo conversamos hace una semana atrás, tú hablaste incluso de un piso político, porque nosotros como organismo técnico podemos hacer la propuesta desde nuestro punto de vista, desde lo más academicista inclusive, pero eso es muy distinto a que de alguna forma tenemos que salir a hacer gestión sobre el tema. Y eso implica de que cualquier propuesta que salga al aire se puede olvidar, se puede quedar en eso, pero si nosotros queremos que sea concreto y que llegue al objetivo, tenemos que salir a hacer gestión con ese tipo de propuestas hacia los sindicatos como medio para asegurarnos de que este tipo de discusión quede donde debe llegar. Hoy día no tenemos incluso los miembros de la comisión. Hoy día recién estamos en una etapa muy, muy inicial, pero por lo menos como sociedad nos interesa, y aquí es una invitación a los miembros, a participar de las siguientes actividades que vienen, porque hay que definir estos espacios de conversación para que estemos de acuerdo en qué es lo que vamos a plantear como paquete de propuestas, ¿ya? Y eso también no es algo que sale de un día para otro, tenemos ahí que establecer ese espacio, ese lugar de reunión para ponernos un poco de acuerdo. Así es que nosotros generalmente hablamos del claustro académico, que era en una reunión que era de cada enero, en donde hablábamos temas que eran solo de los ergónomos. En años anteriores hablábamos de la definición de ergónomo, el año pasado empezábamos a hablar del comité de ética de ergónomo, por ejemplo. Entonces, en este caso, este va a ser el tema. Definitivamente tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para responder un poco a esta situación especial y particular, en la cual como foco la Sociedad Chilena de Ergonomía, en su definición de sus estatutos, plantea que es nuestra contribución hacia la sociedad desde el punto de vista técnico de la ergonomía. El gran tema es la salud ocupacional, pero en estricto rigor es el minuto de darle importancia y relevancia a ciertos temas. Aquí hay varios aspectos que quiero resumir un poco de lo que habíamos conversado también, Cristian, cuando tú hablaste de un triángulo donde la cúspide estaba la Constitución, y que después venían las leyes, después venían los decretos, después venían los reglamentos hacia abajo. Entonces hay muchas propuestas que pueden ser interesantes para nosotros, pero no corresponden a la Constitución, a lo mejor corresponden a un decreto, y eso implica de que hay que ordenar un poco este listado o este paquete de propuestas, enfocándonos primero en lo de la Constitución. Y ahí tú mencionaste un foco bien particular que tiene que ver con el Código 184, que de alguna forma está mencionado en el Código del Trabajo, pero que tú mencionaste de que si eso estuviera en la Constitución, nos permite ordenar hacia abajo leyes, códigos, decretos, etcétera, etcétera, bajo ese criterio. ¿Ya? Entonces ahí es donde todos los elementos técnicos que nosotros podemos respaldar a un sindicato debiese tener mayor consistencia para una futura gestión sobre ese contexto. Ya estoy resumiendo un poco lo que tú mencionaste, ¿ya? No sé si no sé si estás de acuerdo, Cristian, si hice un buen resumen o confundí algo. No. El resumen es correcto, fundamentalmente teniendo presente que fundamentalmente que cuando uno establece un principio en una ley, puede siempre haber una ley más específica o más especial que tenga contradicciones con ese principio. Y entonces vamos a tener que entrar a discutir cuál de las dos normas tiene validez. Por ejemplo, uno podría encontrarse con algunas contradicciones entre la ley de seguro de accidente del trabajo, la ley 16744, y encontrarse algunas materias que no sean consistentes con este principio o deber general de protección del artículo 184 del Código del Trabajo. Y vamos a tener un problema porque son dos normas de rango legal. Si uno las pone dentro de la estructura jurídica de un país, son dos normas que son iguales. Entonces, lo que vamos a tener entonces es una discusión jurídica
Entre dos normas iguales, ¿cuál tiene que tener prevalencia? Entre dos normas iguales, ¿cuál manda más que la otra? ¿Ok? Y en eso, estas cuestiones se resuelven discutiendo los principios que hay entre medio. Si el principio está establecido en la Constitución, la norma del Código de Trabajo o de la Ley de Accidentes del Trabajo o de cualquier otra que sea contradictoria con este principio establecido en la Constitución va a tener que doblegarse. ¿Ok? Por eso te decía, dentro de este triángulo, dentro de esta pirámide, no vamos a aspirar a que la Constitución desarrolle en términos concretos una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. No podemos aspirar a eso porque las constituciones no se hacen para eso. Las constituciones no se hacen para desarrollar una política pública o para establecer un cuerpo normativo específico. Las constituciones se hacen para establecer los principios generales que después tienen que ser desarrollados en las leyes. Pero las leyes no pueden desarrollar un principio de cualquier manera. Las leyes tienen que desarrollar el principio en función de lo que la Constitución quiso cubrir. Entonces, y aquí vuelvo a la pregunta de Gabriel Portal, porque está muy bien pensada cuando nos dice cuáles son los elementos valóricos que debieran estar dentro de esa Constitución. El elemento valórico fundamental, no lo logro mirar de otra perspectiva. El elemento valórico fundamental es la protección del contratante más débil en la relación laboral y que además es un contratante subordinado definido en la propia ley, que se llama trabajador, trabajadora. Trabajador está material, económica y jurídicamente en una posición desmejorada, en una posición donde además el empleador ejerce poder sobre el otro. Y ese poder tiene un fundamento normativo, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, artículo 154 del Código. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, a ese contratante que material, económica y jurídicamente es más débil, tenemos que decir, ¿sabe qué? A ese contratante más débil, que se llama trabajador, nosotros vamos a establecer un principio que diga que tiene que estar protegido. Y dentro de esa protección vamos a preocuparnos de la salud ocupacional, que esa persona no se muera, no se enferme en el trabajo. Y desde ahí, entonces, cuando nosotros establecemos, por eso tu resumen es muy bueno, cuando nosotros establecemos ese principio en la parte más alta de la pirámide, todas las otras normas que vienen más abajo tienen que adecuarse con esta. Y las que no se adecúan van a ser contrarias y no van a tener validez. ¿Ok? Entonces, cuando uno discute el establecimiento del principio, el principio es el que después va a ordenar cómo tienen que o cuál es el contenido básico que las otras normas van a tener que cumplir. Y las que no lo cumplan van a tener que doblegarse. Así en la discusión jurídica se habla así como la norma que se doblega frente a otra. Entonces se va a tener que doblegar este principio, que por eso no es menor. ¿Dónde lo establecemos? Si en el artículo 184 del Código del Trabajo, o lo establecemos como un inciso dentro del gran artículo que enfrente las cuestiones laborales en la Constitución. Pero eso es como para complementar el resumen que tú señalabas, Mauricio. Tengo una pregunta. Martita. Cristian, un poco como para aterrizar un poco las futuras acciones que tomemos, porque yo siento que en este momento hay mucha información y pese a eso, como que me confunde más en el fondo de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. Por ejemplo, el tema del reglamento, de cómo va a funcionar la Convención Constitucional. ¿Cuándo debería haber un reglamento? ¿A que esté la Convención Constitucional elegida o una vez que se elijan se genera el reglamento? Como para saber en el fondo cómo va a funcionar esto y también tener más claras las reglas del juego, como tú decías, también en el fondo para nosotros poder articular las acciones de acuerdo a eso. Bueno, hay una propuesta de reglamento que ya presentó el gobierno. Hay una propuesta de reglamento que fue rechazada por completo, porque
pretendía ese reglamento, más que regular, dejar atadas muchas cuestiones. Ahora, antes de la elección de los constituyentes. Ahora, yo creo que la discusión general del reglamento va a tener que estar lista antes de la elección. Probablemente va a estar lista antes de la elección. Porque si no, lo que nos vamos a enfrentar es que, elegidos los convencionales constituyentes, se van a tener, en caso contrario, se deberían tener que tomar un periodo para discutir cómo van a sesionar, cómo van a funcionar, y probablemente ahí se van a gastar un periodo valioso del periodo que les da la ley para funcionar como convención constitucional. Entonces, yo creo que lo que nosotros vamos a ver es que de aquí a marzo debiéramos tener el reglamento resuelto. Lo que sí me parece que va a quedar establecido, y aquí hago una apuesta súper personal, lo que sí me parece que va a quedar establecido en ese reglamento es que las organizaciones técnicas, profesionales, científicas, van a tener que ser escuchadas en las discusiones específicas de las materias que se debatan en la Constitución. Y digo esto porque la propia reforma constitucional que estableció el plebiscito y la Convención Constitucional, estableció que va a haber una secretaría técnica que va a asesorar a la Convención. Y la secretaría técnica va a estar formada por personas académicamente valoradas dentro de sus materias específicas. Entonces, si nosotros vamos a tener una secretaría técnica que va a asesorar a los constituyentes, yo me imagino que lo que vamos a tener también son secretarías técnicas o capítulos de las secretarías técnicas que van a tener que ir haciéndose cargo de las materias específicas. Entonces me imagino que vamos a tener un capítulo técnico dedicado a cuestiones ambientales, otro dedicado a cuestiones de seguridad nacional, otro a cuestiones económicas, y entre ellos me imagino que va a haber uno que va a ser el soporte técnico de la discusión en materias laborales. Y ahí entonces es donde entran ustedes. Ahí es donde entra la sociedad de ergonomía, y ahí es donde entra la sociedad de ergonomía en esta relación más política con organizaciones sindicales, con organizaciones gremiales, que le permitan también ponerle un sustento, lo que conversábamos y Mauricio recordaba mis palabras en nuestra conversación, decía, ponerle el piso político a las propuestas técnicas que se levanten. ¿Okay? Y entonces ahí hay un marco de relaciones que no se puede, yo les recomendaría no esperar hasta marzo para establecerlo. Si ustedes, y aquí perdón si me entromezco, pero si ustedes tienen un claustro, un congreso, una actividad pensada para marzo, yo incluso los desafiaría a que en esa actividad interna, una parte de esa actividad ustedes la abran para conversar con el mundo de las organizaciones sindicales. Yo le apuesto que si ustedes le cursan la invitación a sindicatos portuarios, uno de los temas donde me he especializado en los últimos años por mi trabajo es en la asesoría a organizaciones del retail y específicamente de la logística del retail. Y hoy día, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo con un par de sindicatos condiciones de trabajo mínimas dentro de los servicios logísticos del retail. Y hemos entrado ya a discutir una cuestión súper técnica que ustedes la van a entender mucho mejor que yo. Repetición de movimientos, tipos de movimientos, peso de las cargas que deben trasladar, los estresores por ruidos que pueden tener, los estresores que están asociados al nivel de cumplimiento de responsabilidades o de meta. Bueno, esa cuestión, hay algunos sindicatos que lo estamos discutiendo, con el que lo estamos discutiendo. Yo les aseguro que si ustedes yo les hacen una invitación para participar en enero, en una jornada más abierta, van a estar gustosos. Yo me imagino que los sindicatos portuarios, los sindicatos de servicios logísticos, de la minería, entrarían gustosos a conversar con ustedes este tipo de materia, y ahí está lo que yo le llamo el piso político. El piso político para hablar de temas laborales son los directamente involucrados en los temas laborales. Los sindicatos, los trabajadores, las asociaciones empresariales también, digamos, ¿no?
en ese punto no puedo dejarlo fuera, son parte de la relación. Y algo en esta materia les va a interesar decir a todos. Mauri. ¿Paulina? Hola, Cristian. Hola, Muchas Paulina. gracias por esta presentación. Yo quiero hacerte una pregunta un poco más global y ponerte en el mundo ideal, en el mundo ideal de los constitucionalistas. ¿Quiénes serían el mundo ideal para ti en esta convención constitucional que pudiera abarcar o sea, abarcar y hacerse cargo de toda la problemática? Serían, porque dicen tienen que ser especialistas, tienen que ser gente formada, tienen que ser... Y ahí, ¿quiénes serían el mundo ideal? ¿Cómo debiera estar constituido esta convención? Yo el otro día leí en Twitter a una médico que es directora de la unidad de urgencia en un hospital. No recuerdo, en un hospital público, no me acuerdo cuál hospital público, pero ella decía, mira, ¿por qué no dejamos que los principios generales que tienen que estar en una constitución se establezcan en proporción de las personas que viven en este país? Entonces decía, si el 90% de las personas no son privilegiadas, la opinión fundamental tiene que ser la de los no privilegiados. Porque el fundamento técnico va a haber una comisión técnica que te ayude a ordenar precisamente cómo esos principios se aterrizan en una constitución. Y el otro día yo leía también a la Ruth Olate, que fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, que también en redes sociales se despachó una frase que a mí me parece de una potencia valórica gigantesca, porque dice, ¿por qué una nana no puede estar en la discusión de la Constitución? ¿Por qué la nana no puede estar? Entonces, tú me preguntas el mundo ideal tiene que estar compuesto precisamente por la nana, como decía la Ruth Olate. A mí no me gusta la expresión nana, pero ella la usaba por la potencia política que tiene el concepto. Pero tienen que estar ellas, tienen que estar también representantes del mundo especialista, tienen que estar dirigentes de trabajadores, tienen que estar personas que estén viviendo cotidianamente en el mundo como en el mundo de a pie, como se le llama. Porque efectivamente si uno mira la estructura general de la economía, de las relaciones políticas en el país, tiene o ha tenido un nivel de orden bastante superior al que tienen países vecinos, digamos. Nuestro problema ha estado siempre en el aterrizaje, en que esas condiciones estructurales, jurídicas, no se han materializado necesariamente en un bienestar que no sea más allá del bienestar material de las personas. Porque el bienestar material de las personas en este país está dado por nuestra capacidad de consumo y por nuestra capacidad de endeudamiento. Y esa capacidad de consumo, de consumo sujeta al endeudamiento, claramente hoy día tocó fondo. Hoy día tocó, y la crisis social y la crisis sanitaria, creo que lo que hicieron fue desnudar todas esas debilidades, desnudar todas esas debilidades y hacerlas tan evidentes que hoy día creo que nadie cuerdamente puede discutirlas. Entonces tú me preguntas por el mundo ideal. Yo creo que el mundo ideal debe ser una mezcla, efectivamente, entre el mundo del pie, entre los técnicos, entre el mundo de las personas más formadas, pero el país no está compuesto solo por personas formadas. Las personas formadas tienen y tenemos, los que hemos tenido la posibilidad de acceder a niveles mayores de formación, tenemos el deber básico de ir mirando lo que está pasando en el mundo, no digo el mundo real, digamos, porque nuestro también es parte del mundo real, pero sí en el mundo de las personas que viven en condiciones más desmejoradas. Porque no podemos seguir haciendo la sociedad para los números. La sociedad se construye para las personas. Si no hacemos una sociedad para las personas, vamos a estar condenados a repetir esta misma revuelta en un periodo, no sé, 30, 40 años más,
porque no debemos construir un país para los números ni para las cifras macroeconómicas solamente, necesitamos construirlo para las personas que vivimos en este país. Y el bienestar nuestro y de todo el mundo y de nuestros hijos y de las generaciones que vienen debe ser la preocupación fundamental. Si no, vamos a estar viviendo estas crisis con carácter cíclico, como ha sido la historia de Chile, además. Si uno mira la historia de Chile, tiene reventones institucionales cada 40, 45 años. Entonces yo creo que el mundo ideal, ese es para mí el dibujo del mundo ideal. Y gracias por una pregunta que me permite además como compartirlos con ustedes una cuestión más personal. Bien, yo quiero hacer un alcance o al revés, quiero ampliar un punto que tú tocaste cuando estabas hablando del mundo sindical. Porque tú hablaste en algún minuto, en la reunión previa que tuvimos, de que los sindicatos necesitaban una madurez para hablar de salud y seguridad en el trabajo. Y eso implica, o de alguna forma plantea, un requerimiento importante desde nuestro punto de vista hacia ellos, ¿ya? Porque no todos los sindicatos van a estar preocupados o ven el tema de la misma manera. Nosotros como Sociedad de Ergonomía, en directorios anteriores, por lo menos desde los que yo tengo memoria, se ha intentado hacer acercamientos con el mundo sindical, ¿ya? Y ha sido bastante difícil, y yo creo que cuando tú hablaste de la madurez de los sindicatos, como que se ordenaron un poco las ideas. Es más, tú mencionaste que hay sindicatos que después de que resuelven, igual que en la escala de Maslow, de las necesidades, ciertos puntos, podían después optar a otros, y eso implicaba de que un sindicato que ya tenía resuelto algunos temas ya empezaba a preocuparse de salud, de los temas de ese sector. Entonces, en ese sentido, te pediría, Cristian, si puedes ampliar un poco más esa idea, porque si bien nosotros podemos generar la actividad, de hecho, sin ir más lejos, en el último congreso que nosotros hicimos, generamos becas para sindicatos. Y los llamamos por teléfono, yo los esperé en la puerta. De hecho, ellos participaron en el congreso del primer día, la primera mañana, pero después no fueron, y probablemente yo creo que la diferencia de lo que no resultó está ahí. No llegamos bien con el mensaje porque faltaba esa diferencia en la madurez del tema. Mira, ¿sí? Yo creo que la madurez, me lo dije el otro día también, está dado por la urgencia. Ayer hubo una discusión, no me acuerdo en qué canal de televisión, pero hoy día me compartieron, te lo voy a compartir después, me compartieron el enlace a una discusión en un programa que se llama 360 grados, parece que era, tengo que verlo. Yo no veo tele, entonces no me llegó hoy día el dato, lo voy a mirar, pero me decían que la discusión era una discusión respecto al mercado de trabajo, donde participó el presidente o un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, estuvo la presidenta de la CUT y hubo un académico universitario incluso. Entonces, creo que es necesario ir a mirar a propósito de esta escala de necesidad, haciendo el parangón con Maslow, que tú decías recién. A veces es tan urgente, no a veces, en general, es tan urgente las necesidades, y aquí voy a poner dos ejemplos muy brutales, las necesidades más básicas en el mundo del trabajo, que dedicarse a discutir cuestiones de seguridad y salud laboral se termina por convertir muchas veces en un lujo a los trabajadores. Yo conocí hace muchos años una organización sindical de trabajadores hormigoneros. Eran trabajadores que su pega era aplanar el hormigón cuando llegaba el camión betonero y estaban haciendo calles y veredas. Entonces el camión betonero, y lo pongo como ejemplo porque esta es la brutalidad de la emergencia, el camión betonero llegaba a la hora que llegaba. Entonces muchas veces el camión llegaba a la 1 de la tarde y había un lapso de 2 horas para distribuir el hormigón antes que se pusiera duro y que no quedara lleno de oxígeno y quedara un hormigón de mala calidad. Entonces los trabajadores, si estaban sentándose a abrir su vianda a la 1 de la tarde para comer y llegar al camión, la vianda se quedaba cerrada y había que responder a la necesidad del camión. Entonces, y después eso, y lo mismo le ocurría a las 5:30, si los trabajadores tenían por contrato, terminó su jornada a las 5:30 y el camión muchas veces llegaba a las 5 de la tarde.
Bueno, cuando nos conocimos con ese sindicato, que estaba en la comuna de Renca, la primera vez que nos juntamos, le dije, bueno, ¿con qué vamos a construir el pliego de demandas sindicales? Y me dijeron, ¿sabe qué? A nosotros nos interesa, si en la negociación colectiva sacamos que nos paguen la hora extra cuando el camión llega a las 5 de la tarde y que nos respeten la media hora para comer, para nosotros está lista la negociación colectiva. Y ahí lo quiero poner como ejemplo. Entonces, cuando tú te encuentras con un grupo de trabajadores que su urgencia es que le respeten la media hora de comida, y su urgencia, piensa en la huelga que tuvieron los trabajadores portuarios hace 3 años. La huelga que tuvieron los trabajadores portuarios en la época de exportación hace 3 años era la media hora de colación. Trabajador portuario, un sector económico central en un país que vive de sus exportaciones, particularmente exportaciones de materias primas. Entonces, cuando uno se encuentra que la media hora para comer es la urgencia de los trabajadores, la seguridad laboral se va a convertir necesariamente en la cuestión de tercer orden. Cuando el dirigente sindical en su formación le apremia saber si le están pagando bien o se lo están jodiendo con el cálculo de la hora extra, esa hora extra va a ser parte de su prioridad número 1 y la seguridad laboral va a ser parte de la prioridad número 3. A eso me refería con la maduración, en la medida que las organizaciones van logrando resolver estas cuestiones, que ya sabe que la hora extra, ya sabe que no se lo van a joder en eso, entonces ya los sindicatos, las organizaciones, los propios dirigentes avanzan un paso más allá, y ese paso más allá se convierte en el código. Y otro tema, por ejemplo, en Santiago y en provincias también a esta altura, y este año se masificó su alcance a propósito de estos medios telemáticos, de estas conferencias Zoom, y Meeting, qué sé yo, Meet, no es Meet, la Meet. Hay muchas escuelas sindicales que hacen formación para dirigentes, pero por ejemplo las escuelas sindicales no tienen incorporado el tema de seguridad laboral. Porque tampoco hay especialistas que vayan a las escuelas sindicales a comentar estas materias. Entonces el dirigente sindical no lo tiene dentro de su urgencia, porque tiene estas otras más básicas. Incluso como para ponerle un dato adicional, si tú miras hoy día los datos que nos refleja la Fundación Sol, que se dedica a hacer mucho estudio y estadística en materias laborales, cuando el 40% de las personas que trabajan en Chile ganan menos de 400.000 pesos y que ganan menos de 400.000 pesos y su sueldo no les permite estar en un estándar básico que satisfaga superar la línea de la pobreza para su familia, probablemente para ese trabajador la seguridad laboral se convierte en una cuestión suntuaria incluso. Va a ser un lujo. Entonces uno encuentra sindicatos que discuten estas cuestiones y se dan un pequeño lujo dentro del mundo sindical. Bueno, entonces tenemos esa realidad y tenemos una realidad que dentro de las mallas formativas que hay hoy día para la formación de dirigentes sindicales, el tema de seguridad laboral es un tema que de repente las inspecciones del trabajo lo tocan, pero lo tocan de manera súper superficial, muy superficial. Entonces te dan una conversación de 2 horas, una charla de 2 horas donde le explican en términos generales los alcances del decreto 594, por ejemplo, y se queda ahí. Pero si tú vas hoy día y le preguntas a un dirigente sindical cómo funciona y cuáles son las obligaciones, cuáles son las facultades que tiene un comité paritario, la mayoría de los dirigentes sindicales, y aquí estoy disponible a hacer una apuesta, la mayoría de los dirigentes sindicales no están en condiciones de responder eso. Entonces, tenemos una falencia en la formación de dirigentes sindicales. Entonces tú me preguntarías, ¿cómo entramos? Tal vez si los invitas al congreso profesional de Sochergo, los dirigentes van a sentir que le están hablando desde la estratosfera y van a tener un problema de códigos de comunicación que funcionan en 2 mundos distintos, entonces no se van a topar, no va a haber comunicación entre medio. Pero si se hace la apuesta por tratar de incorporar o generar, por ejemplo, una escuela sindical de condiciones de una propuesta de salud y seguridad en el trabajo, una escuela sindical desarrollada por Sochergo, con una invitación específica, donde se aterrice el lenguaje y donde se entreguen incluso herramientas concretas
herramientas concretas que le permitan, mire, ¿sabe? Por ejemplo, riesgo psicosocial en el trabajo, que le permitan decir, mire, ¿sabe qué? En estas materias usted tiene que funcionar así, 1, 2, 3 elementos clave, y el tipo o la dirigente se va a embarcar y más de alguien va a tomar esto como su tema propio. Entonces yo creo que hay un poco de definición de estrategia que nos ayuden a ir pensando cómo vamos poniendo estos temas cómo los vamos sacando de la tercera división para ponerlos a jugar como dicen los gringos en las ligas mayores. Suena muy motivante la respuesta. Nos acompaña Carolina Rodríguez, de la Universidad de Chile, por favor. Hola, buenas noches, Cristian González, y como siempre agradecemos la invitación y muy buenas las iniciativas que están tomando como Sochergo. Cristian, tengo 2 consultas, una más general relacionada con la temática a la cual fuiste invitado, siguiendo un poco la pirámide que usted comentó, y otra más específica en cuanto a las leyes. La primera quería saber cuál es su opinión respecto al rol que van a tener que cumplir, por ejemplo, las mutualidades en esta temática, en este proceso constituyente, considerando que son uno de los involucrados principales también, actores principales en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el aspecto de las leyes, porque usted comenta que, claro, lo más general es la Constitución y vamos a ir teniendo leyes, pero muchas veces todas estas leyes están focalizadas para todos y todas las trabajadores, pero me he dado cuenta que específicamente los sindicatos y las personas que trabajan en el sector público muchas veces se ven un poco como aisladas de las leyes que existen, básicamente porque ellos están protegidos por otros estatutos, que son los estatutos administrativos. ¿Y por qué lo pregunto? Porque sobre todo por la última ley que tenemos relacionada con la ergonomía, que es la ley 21.220, que justo ahora estamos haciendo un estudio con Marta, me doy cuenta que las personas que están en el sector público no les interesa, porque finalmente todo lo que dice la ley, la mayoría de las cosas que dice la ley, no están de acuerdo con lo que ellos tienen establecido dentro de sus estatutos administrativos. Entonces, quería hacerte esas 2 consultas, que una se escapa un poco de lo que estás hablando, pero indirectamente sí tiene relación. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Carolina. Mira, respecto al rol de las mutualidades en el proceso constituyente, yo creo que, voy a volver sobre lo que señalaba, las mutualidades, yo el otro día leí una columna no me acuerdo si el gerente general o el presidente del directorio de la Mutual de Seguridad. En varias cosas no estaba de acuerdo, pero yo creo que una de las mutualidades no puede mirarlas aisladamente. Las mutualidades tienen que ser parte de un soporte de protección laboral. Si uno mira las mutualidades o si uno mira la seguridad y la prevención como parte de un paquete separado de la protección laboral, creo que hace una mirada equivocada. Las mutualidades tienen una obligación central, y la obligación central de las mutualidades es resguardar precisamente el cumplimiento de ese principio de protección en materia laboral. Y ahí, por ejemplo, yo tengo un juicio crítico respecto a lo que hacen las mutualidades en general, porque las mutualidades, cuando conversan con las empresas, no conversan con los trabajadores. Cuando uno se encuentra, cuando llega el prevencionista, o el asesor o el experto de la mutualidad que asesora a una empresa, asesora a la empresa, no está con los trabajadores, no va a conversar, el experto no se sienta a conversar con el sindicato para invitarlo a discutir de estas materias. Y yo creo que las mutualidades deben dejar de ser asesores de empresas en materias de prevención
para convertirse en entidades técnicas, bueno, que lo son, digamos, pero extender su rol técnico a asesorar a las partes de la relación laboral. Entonces, no puede aparecer que el experto es un experto que asesora a la empresa, el experto es un experto que debe asesorar a la empresa y a los trabajadores. El tema de la seguridad debe ser de interés conjunto. Entonces yo creo que ahí caen las mutuales, creo que ahí caen las mutualidades entran dentro del sistema en general de protección. Mirarlas aparte, creo que es un error, digamos, entre medio, y creo que es un error, por ejemplo, en el rol que cumplieron las mutualidades o en este negocio paralelo que tuvieron en algún momento las mutualidades con las clínicas regionales, por ejemplo. Creo que ahí se perdió un poco el foco. Vimos las mutualidades desarrollando un área de negocios propia, que era el área de negocios de clínicas, que entró a competir en el mundo de las clínicas privadas. Y las mutualidades no están para eso, las mutualidades están para hacer su pega en la protección laboral, digamos. Pero, y todavía tenemos mutualidades perdidas dentro de su análisis de objetivos, dentro de su trabajo de objetivos, en discutir cómo le va, cómo está el negocio y cómo se han seguido distribuyendo el negocio de las clínicas regionales entre Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad. Yo creo que hay un error, por ejemplo. Y creo que la superintendenta de la época, recuerdo que era la Jimena Rincón, y quien le antecedió, no recuerdo su nombre, pero era un señor de apellido italiano. Creo que ahí abrir esa puerta fue un error, digamos. Creo que hay que volver a las mutualidades a enfocarse en esa tarea, en la red de protección laboral. Y lo segundo que usted preguntaba, Carolina, tenía que ver con este espacio de las leyes y cómo uno hace, por ejemplo, la bajada en el servicio público. Bueno, yo creo que es una respuesta bastante más compleja en la medida que los funcionarios públicos, los trabajadores públicos tienen al empleador más particular del mundo que el propio Estado. Y entonces lo que uno se encuentra es que hay reparticiones públicas que funcionan con un criterio distinto del que funcionan otras. Y hay reparticiones públicas que priorizan materias que para otras no son relevantes. Entonces, el problema que nosotros tenemos ahí es que el Estado, con diferentes caras según el organismo empleador, tiene énfasis diferentes. Hay algunos énfasis que uno los puede entender, uno los puede entender según la especificidad de las materias. Uno puede esperar que los niveles de protección, por ejemplo, que tengan los fiscalizadores, que tienen que estar los fiscalizadores en la pesca deben tener algún nivel de protección más alto y distinto del que tiene un funcionario, perdón lo burdo del ejemplo, digamos, pero creo que lo grafica, al que tiene un funcionario de una subsecretaría sentado en su escritorio. Pero entre ellos, por ejemplo, lo que me ocurre de repente conversando con ellos, pero uno conversa con los trabajadores públicos de repente y encuentra que los riesgos psicosociales son riesgos más intensos que los riesgos de condiciones físicas de trabajo, por ejemplo. Y ahí yo creo que lo que está pendiente dentro de ellos es discutir estas materias para ver precisamente dónde quieren y dónde les interesa poner el foco y poner el énfasis. Porque si no, esto va a seguir apareciendo como una materia ajena y distante que no va a ser parte de sus discusiones. Muchas gracias, Cristian. Gracias a usted, Carolina. Bien, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la actividad. Ya llevamos 1 hora y media. Increíble, ¿no? Agradecemos a Cristian por su tiempo, por su disposición para conversar con nosotros sobre estos temas. Muy importante, estamos partiendo con esta discusión. Vamos a tener otras actividades también relacionadas con esto. También vamos a invitar a Cristian para que nos acompañe en futuras actividades. Yo creo que
estamos dando el primer paso para seguir tomando y trabajando esta línea. Y yo creo que, nada, pues establecer la invitación para que sigamos conversando y construyendo en esta línea. Surgieron varias ideas, tomamos notas de todas ellas. Así es que, nada, pues le agradecemos primero que nada a Cristian. Bueno, por Zoom no podríamos darte un aplauso, pero buscaremos la forma de agradecerte gráficamente tu brillante y tu interesante presentación. Yo creo que las discusiones y las conversaciones nos permiten aclarar y analizar y abrir otras opciones, generar, no sé, pues, síntesis creativa y otros elementos por el estilo. Así es que yo creo que hago referencia un poco en gran parte a todos los comentarios bastante positivos que han surgido con esta actividad. Así es que, nada, pues agradecerte, Cristian, invitado, por supuesto, a todas nuestras próximas actividades para seguir conversando este y otros temas. La idea de la escuela sindical, yo creo que todavía está generando eco en nosotros, así es que yo creo que rápidamente le iremos dando forma. Así es que yo creo que está bien interesante eso. Para finalizar, les pediría, si es que los que puedan, los que quieran, mostrar su pantalla para sacar la foto final de la actividad. Como ya les decía, esto lo vamos a publicar en un video en el canal de YouTube de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Va a quedar disponible para que sigamos alimentando esta discusión. Muchas gracias, Cristian. Y Gracias, Cristian. Sí, oye, para despedirme, dame un minuto. Muchas gracias a Mauricio, a Marta por la invitación. Efectivamente, nosotros la semana pasada tuvimos una conversación así como bien abierta y yo les dije, yo me acerco, yo soy parte de las discusiones en el mundo laboral con una mirada súper interesada y no es una mirada, no es una mirada neutral. Para mí soy parte de las discusiones laborales desde el mundo de los trabajadores, de las trabajadoras, de sus organizaciones. Llevo 20 y tantos años trabajando en ese espacio, por lo tanto, cada vez que yo intervenga lo voy a hacer con ese énfasis. Y asumiendo eso, me convinieron en invitarme con la libertad que eso significa. Yo se lo agradezco porque entonces también viene como a hacerle algunas provocaciones, algunas invitaciones, porque yo creo que ustedes juegan efectivamente un rol que es fundamental. Y lo cierro así con una historia más personal, pero mi papá era obrero metalúrgico, mi papá era obrero en una empresa metalúrgica, y en la cancha donde se juntaban los obreros de esa empresa todos los fines de semana, yo solía ver, cabro chico, que acompañaba a mi papá a los partidos, solía ver a los compañeros de mi papá con amputaciones en los dedos, algunos con la mitad del brazo menos, qué sé yo. Entonces, para mí siempre fue algo muy brutal ver cómo el descuido estaba asociado con mantener las tasas de ganancia. Entonces, cuando el Che me dijeron, mira, hay una posibilidad de tener una conversación con Socheri, lo dije, maravilloso. Esto es como cerrar esa historia de hace 40 años para venir a decir, mira, ¿sabes qué? Ir un día a decirle a mi papá, mira, ¿sabes qué? Todos esos temas que conversamos y que tú me contabas de cómo eran las condiciones en la fábrica donde tú trabajabas, bueno, podemos hacer algo para intervenir en ese espacio. Así que yo, desde ese interés personal y desde esa historia también propia, yo les agradezco el espacio y les agradezco que hayan aceptado también las invitaciones y las provocaciones que yo me atreví a hacer en esta conversación. Así que muchas gracias a todos también. Excelente provocación. Sí. Gracias. muchas gracias, Cristian. Bien, les agradecemos la participación. ¿Sacó la foto? Sí, vamos a sacar la Avisa foto para inmediatamente. Mira. Y el Leo se alisa la arruga. Bien, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos. Por favor, quédense atentos al chat porque vamos a seguir generando otras instancias.
Ok. Gracias, Nos vemos. Mauri.